una articulación es de tejido blando con tejido blando. ¿Sí? A eso también llamamos una articulación. O sea que las articulaciones no son necesariamente de tipo óseo. ¿Sí? También hay articulaciones de tejidos blandos. ¿Sí? Un músculo puede articularse con otro músculo y puede formar una articulación. Bien. Entonces, ¿cuántas clases de articulaciones hay? 3 clases. Las articulaciones fibrosas. Las articulaciones cartilaginosas. Y las articulaciones sinoviales. Esa es la nomenclatura actual de la clasificación de las articulaciones. Antes hablábamos de simartrosis, de artrosis, antiartrosis. ¿Sí? Ahora no, ahora hablamos de eso. ¿Qué caracteriza a cada una de estas articulaciones? A cada una de estas clasificaciones. Es el medio de unión. El medio de unión. El medio de unión de las articulaciones fibrosas, ¿cuál es? Tejido conectivo. Tejido conectivo denso. Ven. Ese es el medio de unión de las articulaciones fibrosas. Las articulaciones cartilaginosas, ¿el medio de unión cuál es? Cartílago. Salud. Y en las articulaciones sinoviales, aquí hay varios elementos que forman una articulación sinovial. Ya las vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora, concentrémonos en estas dos, en las articulaciones fibrosas y en las articulaciones cartilaginosas. Estas son articulaciones generalmente temporales. ¿Sí? Estas dos primeras son articulaciones temporales. Son articulaciones que no tienen movimiento. Esa es otra característica de esas dos articulaciones. Las fibrosas y las cartilaginosas. Bueno. Veamos cuántas clases de articulaciones conocemos en las articulaciones fibrosas. Suturas, sin desmosis y la romposis. Entonces la articulación no está solamente para provocar movimiento, como este, que ya hemos visto aquí, los movimientos. ¿Sí? Las articulaciones también están para provocar fijación de los huesos, ¿sí? Fijaciones rígidas de los huesos, para evitar que haya movimiento. Bueno, las articulaciones fibrosas, conocidas como suturas, son las que están en el cráneo. Ya las habíamos revisado. ¿Sí? Ahí nos vamos a encontrar suturas. Ya hemos visto que tienen esta forma de una sierra. Esa es una sutura. Aquí hay una sutura, ¿sí? Esas suturas son las que van a articular el hueso parietal con el hueso temporal. Son importantes en los animales jóvenes, porque a través de esas suturas es como va a crecer el cráneo. ¿Sí? Va a darle mayor capacidad al cráneo para que pueda alojar ahí el encéfalo. Este tipo de articulaciones. ¿Sí? Y a una vez que termina el crecimiento del animal, o sea, aproximadamente 12 meses, entonces en algunos estas suturas se empiezan ya a fusionarse, a perderse las suturas. ¿Sí? En los animales jóvenes las podemos todavía ver. ¿Aquí un cráneo de un animal joven? No. ¿Uno cachorrito? No creo. ¿No? Okay. El otro grupo tal vez tenía. Entonces estos huesos del cráneo ya habíamos dicho que lo podemos separar. ¿Sí? El parietal lo podemos separar, el frontal lo podemos separar, lo mismo que con el temporal y todos los huesos. ¿Sí? Ya sí, es adulto. ¿Sí? Están las suturas, pero no podemos separar los huesos. ¿Sí? Bueno, entonces las suturas aquí, en el cráneo. Las sindesmosis son articulaciones que generalmente se producen entre dos huesos largos. ¿Sí? Dos huesos largos. Y su medio de unión es un ligamento.
¿Dónde encontramos estas articulaciones? Aquí. Ya habíamos dicho. Cuando revisamos estos dos huesos, ya habíamos hecho esta clasificación. Esta es una sindesmosis, o sea, la unión del cuerpo del labio con el cuerpo de la una. Aquí hay un espacio. Y ese espacio está ocupado por un ligamento. Sindesmosis, ahí está. Un ejemplo de la sindesmosis. Entre el cuerpo del labio y el cuerpo de la una. Aquí miren. También, huesos largos, tibia y fíbula. Sindesmosis. ¿Y la cómposis? ¿Solo en esas dos partes encontramos eso? Esos son los ejemplos más significativos, ¿sí?, de una sindesmosis. Pero eso es... Y la cómposis entonces es la articulación entre diente y alveolo. Profe, eso de la sindesmosis, esa articulación, es en perros jóvenes y... No, eso sí en adultos, en jóvenes, en todos los jóvenes. Y la otra es esta, ¿sí? La articulación conocida como gómposis, que es esta, es entre diente y alveolo. ¿Sí? Eso ahí como está haciendo la compañera. Esto es... ¿Y le hacemos un poquito de presión? De pronto salga alguno. Pero lo puede hacer, ¿no? Las que usted tiene. Esa es una gómposis. Entre diente y alveolo. Una sutura fibrosa. Listo. Veamos las articulaciones cartilaginosas. La mayoría de las articulaciones cartilaginosas también se las conoce como sincondrosis. Ya sabemos que su medio de unión es el cartílago. Entonces aquí está, sincondrosis. Otra articulación cartilaginosa es la sínfisis. Sínfisis. Esas son las dos articulaciones cartilaginosas. Qué bueno que te pregunte. A ver, ¿por qué estás hablando? Es la unión o es la articulación de la diáfisis con las epífisis. ¿Sí? Ahí formamos una articulación conocida como sincondrosis. Vamos a separar. Estas son las epífisis, ¿sí? Y estas son las diáfisis, esto que tengo aquí entre mis dedos. Y aquí formamos una sincondrosis. O sea que este espacio, ya habíamos dicho, este espacio que tenemos aquí está ocupado por cartílago. ¿Sí? Termina el crecimiento y esto se fusiona. Por eso decimos que son temporales. Estas articulaciones son temporales, no son permanentes. Acá todavía tenemos. Qué risa. Pero bueno, este de acá no. Con esto yo creo que podemos entender. Esta es una articulación cartilaginosa clasificada como sincondrosis. Eso. Zapa. Luego viene la sínfisis. Entonces la sínfisis es una articulación también. ¿Sí? Celos. ¿Dónde encontramos la sínfisis? Sínfisis mandibular, la que acabamos de ver ahorita. Entre los dos lados de la mandíbula. Esto es lo normal. ¿Sí? Ahí está la sínfisis. Aquí hay cartílago. ¿Sí? Generalmente. ¿Qué pasó con la sínfisis pélvica? Mira, aquí. La sínfisis pélvica, en la mayoría de perros, ya habíamos hablado de eso, este tipo de tejido cartilaginoso se cambió a hueso. ¿Sí? El tejido cartilaginoso y el tejido conectivo denso también pueden llegar a ser hueso. Pero aquí todavía conservamos la sínfisis. Esta es sínfisis mandibular, sínfisis pélvica. ¿Y dónde más hay otra sínfisis? Aquí, miren, en los cuerpos de las vértebras, ¿sí? Que ya habíamos hecho también esa articulación. Entre cuerpo y cuerpo de una vértebra se produce una sínfisis. ¿Sí? Y lo que esas sínfisis están, ya habíamos dicho, separadas por discos o meniscos. ¿Sí? Aquí van a ver los discos articulares. Bueno, veamos las articulaciones sinoviales. Entonces, son un poquito más complejo. Entonces, vemos esto aquí, que son móviles, ¿sí? Que facilitan el desplazamiento del animal. Entonces, esas son las articulaciones sinoviales.
Hay unos elementos que son constantes en una articulación sinovial. Vamos a hacer aquí una representación de una articulación sinovial. Esta es una articulación sinovial, aquí. La articulación de las rodillas. Esta es una articulación sinovial, la articulación de la cadera. Entonces, ¿qué elementos debe tener una articulación sinovial para considerarla como tal? Lo primero, superficie articular. Superficie articular. ¿Cuáles son las superficies articulares? Pueden ser depresiones o pueden ser proyecciones. ¿Sí? Cogemos otra vez el ejemplo de la mandíbula. Aquí tenemos esto. Esto es una proyección articular. Ya hemos dicho, y se llama cóndilo. ¿Sí? Este es el cóndilo de la mandíbula. Entonces, esta es una proyección articular. Y también hay una depresión. Nos faltó unos huesitos, como de aquí. Una depresión articular es esta. Esta es la cavidad acetabular. No necesariamente son proyecciones. Pero estas son las superficies articulares. Son superficies articulares. Bueno. O sea que deben de contactarse dos huesos. Ahí sí necesariamente tienen que contactarse dos huesos. 2 o 3 huesos. Bueno. Ya sabemos que es una superficie articular. Ahora tenemos un cartílago articular. Tenemos aquí este cartílago articular. No está soldando. No está soldando. El cartílago articular recubre la superficie articular. Eso es característico. Recubre la superficie articular. Evita el desgaste del hueso. ¿Sí? Es de tipo hialino y es de un color azulado. Todos hemos comido, bueno, a mí no me gusta mucho, esos huesos de pollo, ¿sí? En las partes terminales. Ahí hay ese cartílago, ese tejido blanco. También es comestible. Entonces, cartílago articular. Cuarto, octavo. Bueno. O sea que aquí vamos a tener en vida un cartílago. ¿Sí? Esta proyección articular debe tener un cartílago para que haya un fácil deslizamiento. No puede deslizarse hueso con hueso, ¿sí? Porque sería doloroso. Entonces, el cartílago es el que tiene que deslizarse. Entonces, ¿qué va aquí? Aquí va este hueso. ¿Sí? La fosa mandibular debe también tener un cartílago. ¿Sí? Aquí va a haber un cartílago y en el cóndilo también. Bueno, ya estamos ahí con los dos. ¿Qué más debe tener? Debe tener una cápsula articular. Esta se llama cápsula articular. Cápsula articular. Entonces una articulación está completamente herméticamente sellada. ¿Sí? No hay orificios, no hay huecos por donde pueda penetrar esto. No hay aquí un hueco, que decir, hueco nutricio, no, aquí no hay nada. Todo esto está completamente sellado. Esa es la cápsula articular. Y esa sí es dolorosa. ¿Sí? Porque ahí sí hay inervación. Y también hay irrigación a la cápsula articular. Entonces la cápsula articular, la que envuelve a la articulación, la que la encierra la articulación, tiene dos capas. ¿Sí? La capa fibrosa, la externa, y la membrana sinovial, la interna. La membrana sinovial. La capa fibrosa o externa, aquí están los ligamentos.
Aquí van a estar los ligamentos. Los ligamentos son elementos u órganos que fijan la articulación. Fijan esta articulación. Veamos si ponemos por acá una articulación con ligamentos. Ya está rota la cápsula articular. Aquí se rompió porque podemos ver esos huecos. ¿Sí? Y esos huecos no los puede usted ver. Pero la evidencia de la cápsula articular es esos de color verde. ¿Sí? Esos son ligamentos articulares. Los de color verde aquí, por acá. Ya sabemos que acá están los ligamentos cruzados, ¿sí? Caudales, y por acá estarán los ligamentos cruzados craneales. Entonces, esto es la evidencia de la capa fibrosa o externa de la cápsula articular. Bueno, veamos con la interna, ¿qué pasa? La membrana sinovial, altamente vascularizada, altamente inervada, y es la encargada de producir la sinovia. Entonces hay varios elementos ya que tienen una articulación sinovial: superficies, cartílagos, cápsulas y sinovia. Entonces son 4 elementos constantes de una articulación sinovial. Esto está cubierto de sinovia. Todo ese espacio queda cubierto o está protegido o está incluido en esa parte, que es la sinovia. Sinovia, no sinovial, no, sinovia. O sea, esos no son los sacos de líquido que lubrican. Entonces la sinovia es, usted conoce la clara de huevo, es la misma, ¿sí? Es la misma sinovia. No quiero decir porque el huevo está formado por sinovia, no. Voy a interpretar así, pero la consistencia de la sinovia es parecida a la clara de huevo. ¿Qué hace la sinovia? Entonces la sinovia alimenta la articulación, alimenta el cartílago, alimenta la superficie articular y lubrica. ¿Sí? Esas son las funciones importantes de la sinovia: lubricar y nutrir la articulación. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, Dice que está matando el perro. fundamentales en una articulación sinovial. Pero también existen otros, que son los discos articulares. Los discos articulares, entonces, son elementos inconstantes. Entonces son elementos inconstantes. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden o no pueden existir esos elementos. Los discos articulares. ¿Dónde encontramos esos discos? Ya habíamos dicho, aquí en esta articulación. En la articulación de la rodilla. Aquí van a ver unos discos articulares, que son los que le van a proporcionar la congruencia a la articulación. Como son superficies articulares amplias, entonces necesitamos de esos órganos para que haya congruencia en la articulación. ¿Dónde encontramos discos articulares? Aquí, entre los cuerpos de las vértebras. En este caso, de las vértebras lumbares. Bueno, eso es una articulación sinovial. ¿Qué tipos de movimientos tiene una articulación sinovial? Veamos. Deslizamiento. Deslizamiento. Los movimientos de una articulación sinovial. ¿Dónde encontramos ese tipo de movimiento de deslizamiento? En articulaciones planas. ¿Sí? En las articulaciones planas. ¿Dónde encontramos articulación? Aquí. Aquí, en los procesos articulares de las vértebras. Ya dijimos también esa articulación. Superficies articulares planas. Entonces, aquí tenemos apófisis articulares. Y aquí encontramos un movimiento de deslizamiento. Solo esto. Hay 3 movimientos en la columna vertebral: escoliosis, lordosis y cifosis.
Sifosis, lordosis, escoliosis. Bueno. Los movimientos de las articulaciones, ¿cuál va a ser? Movimientos angulares. Movimientos angulares. Esos movimientos angulares los encontramos en las articulaciones sinoviales. Aquí hay dos tipos de movimientos angulares, flexión y extensión. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Flexión es cuando acortamos el ángulo. Vamos a ver en dónde podemos entender aquí. La articulación del pie. Ahí está en flexión. Hemos acortado este ángulo. Y acá está en extensión, o sea, lo contrario. Hemos aumentado el ángulo. Entonces, flexión y extensión. Entonces, que ahí no haya problemas en identificar. Lo mismo acá, puede ser. Aquí la flexionamos, aquí extendemos la cadera. Ahí la estamos flexionando, porque estamos disminuyendo este ángulo entre el ilion y el fémur. Y si lo estamos extendiendo, hacemos esto. Eso es movimientos angulares. Rotación, otro movimiento de las articulaciones sinoviales. Rotación. Rotación es cuando el hueso gira alrededor del eje. ¿Sí? ¿Dónde encontramos ese movimiento? Aquí. En la articulación de la cadera. Bueno, aquí por lo que está con este alambre no nos permite hacer eso. ¿Sí? Pero sería la rotación que viene desde acá. Rotar esto. ¿Sí? Rotación. Aquí muy poco, miren. Aquí muy poco que pueda rotar. La cabeza, para que pueda rotar, sería esto. Pero ya sabemos que esta articulación entre el axis y el ápice es la que produce la rotación del cráneo, la rotación de la cabeza. Bueno. ¿Qué hace? Aducción y abducción. Aducción y abducción. Aducción es cuando alejamos el miembro del plano medio. La aducción con D. ¿Sí? La abducción. Y cuando aproximamos el miembro o la extremidad hacia el plano medio, entonces se llama aducción. ¿Qué? Este estaría, bueno, este aquí está como raro, no se torsiona. Ahí. Bueno, pongámoslo ahí. Esa es la posición normal. ¿Sí? Si lo acercamos al plano medio, entonces eso es aducción. Si lo alejamos del plano medio, ahí, esto es la aducción. Abducción, con B. Aducción y abducción. Ahí sería abducción. Ahí sería aducción. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer en los miembros posteriores y en los miembros anteriores. Acá también, si hacemos esto, cuando va a orinar el perrito, el macho, extiende la articulación de la cadera y esto se llama abducción. Termina de orinar, va al plano medio y eso se llama aducción. Bueno. ¿Qué movimientos más? Bueno, porque esos son como los más significativos. Perdón. Pronación y supinación. Pronación y supinación. Entonces habíamos dicho que estos movimientos están principalmente en los miembros anteriores, ¿sí? O en las extremidades anteriores. El movimiento de pronación, ¿sí? Cuando la palma mira hacia Anteriores. afuera. Y pronación es cuando la palma mira hacia adentro. En la mano, ¿sí? Ya sabemos que esto es lo dorsal.
Eso sí fue el que estamos claros. Y esto es lo palmar. ¿Sí? Entonces, si va hacia afuera es supinación, que no es muy frecuente esto hacerlo en perros. ¿Sí? Y si va hacia adentro, esto se llama la pronación. En humanos sí es fácil hacer esto, mira, ¿sí? Pero en perros no es fácil, no hace esto. Los gatos, bueno, manejan un poco mejor. Para que hayan este tipo de movimientos, todos estos movimientos necesitamos que hayan unos músculos específicos, que sean flexores y que sean extensores. Otro grupo de músculos que sean rotadores. Otro grupo de músculos que sean abductores y aductores. Otros músculos que sean pronadores y supinadores, para que se dé esos movimientos. Bueno. 78. 25. Esos son los movimientos 9. de las articulaciones.